where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. Bien, como dijimos al principio del programa, realizaremos algunas consideraciones breves desde ya, porque esto, de hecho, he estado organizando conjuntamente con otros colegas, compañeros, compañeras de la Comisión de Cursos de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social a nivel nacional. Ya se organizó un curso sobre todas las pretendidas modificaciones a la legislación laboral o del trabajo en términos más actuales, ¿no es cierto?, por el gobierno presidido, pongamos, por Javier Gerardo Milei. Y realmente ratifico y reitero lo que dije al comienzo del programa. Es una involución, no es un avance, todo lo contrario, bajo una pretendida modernización. En realidad es sucumbir al poder, que no es menor, de las grandes, y no digo las pequeñas o las pymes de pequeñas dimensiones, las pymes que se ven afectadas, muchas de ellas, muchas han tenido que bajar sus persianas, cerrar sus puertas, o como se le quiera denominar, porque no pueden asumir los gastos, o los más pequeños establecimientos. Todo a favor de las grandes empresas, y de empresas no solamente que son originarias, mega empresas, oligopolios, monopolios, de nuestro país, de Argentina, sino de la región y a nivel global, que tienen, por supuesto, sucursales en distintos países. Y cuando ven que la situación se les pone, o a nivel tributario, o a nivel derechos laborales, un poquito, no digo mucho, un porcentaje casi mínimo, difíciles, cierran sus puertas, generalmente dejan gente en la calle. Ha pasado con la industria automotriz, muchísimo, de tecnología digital también, y van a otros países, o a los países de origen. Bien, y no es menor, pero hay un tema que es muy preocupante, porque se luchó y mucho desde comienzos del siglo XX. Existen, por supuesto, antecedentes, en todos los antecedentes legislativos. Hablamos de Cámara de Diputados, sobre todo Cámara de Diputados a nivel nacional. En ese momento diputados, porque diputadas no había, ¿no es cierto? Comienzos, reitero, del siglo XX, en esos proyectos de ley que después se transformaron en ley, después de luchas de trabajadoras, de trabajadores, en leyes sociales.
sobre todo impulsadas por el bloque pequeño, pero muy, muy trabajador y con proyectos innovadores en materia social. En materia social, lo resalto, del bloque socialista. Alfredo Lorenzo Palacios, Bravo, Repetto, Dickmann, que era neurocirujano y se dedicó a la Repetto, también neurocirujano, Nicolás Repetto. Aclaro que no es el conductor, como una vez me dijo una persona, el conductor no, es no te rías, Brian, te lo digo en serio, es sobrino o nieto, ¿no? Pero no, es un neurocirujano muy, muy exitoso y inclusive dijo, cuando me dediqué a la política, mi paso por la medicina, escribió muchos libros, mi paso por la política, que los tengo. Los tengo como herencia de mis tíos y mis tíos abuelos, y tías. Una que luchó y mucho, la señora Norma Aidé Gioldi, que fue presidenta de la Junta Provincial del Partido Socialista y habló en numerosas ocasiones conjuntamente con la doctora Alicia Moró de Justo. Entonces, toda esta gente trabajó y mucho en el Congreso, con, por supuesto, palabras en contra y demás. Después se formalizaron en leyes. Bueno, lo que pretende el gobierno de Milei, que dice de, como digo, de modernización, de agilizar, de dinamizar, no, es de dinamitar, no dinamizar, dinamitar todas estas conquistas laborales y sociales. Y no solamente, no lo digo en tono peyorativo, todo lo contrario, de los derechos de las trabajadoras, sino también, ten en cuenta que yo empecé más tarde, Brian, por favor, gracias, me están marcando la hora, yo empecé más tarde. Bien, no por mi culpa, gracias, abrazos. Bien, en este caso hay, porque dicen, ¿se puede dialogar con la empresa? No, porque justamente el derecho social o la justicia social, el derecho social, no hay una inferioridad de condiciones entre quien tiene el poder económico y quien trabaja, que vive salario, digamos, en términos más de comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, que nos quiere retroceder justamente este actual gobierno, por supuesto, empezando por el presidente, vicepresidenta y todos quienes lo componen, no solamente ministros, ministras, secretarios, la señora de capital, ya con eso, capital humano, ahí ya estamos. Y lo dijimos varias veces y no hay que olvidarse. Al hablar de capital humano, están dejando de lado que quienes trabajan, trabajadores, trabajadoras, son seres humanos, no son capital, no son cosas como pretenden ellos. Te pongo acá, te saco acá. Inclusive lo que quieren es la negociación directa, vuelvo a decir, en inferioridad de condiciones total, y si no se acepta, con la cantidad de cierres de empresas, de suspensiones, de menos horarios, menos horas de trabajo, no aumento de haberes o sueldos, como se le quiera denominar, bueno, quedan en la calle. O sea, ante eso se baja la cabeza y se trata de seguir adelante. Se pretende, y que no es menor, todo lo contrario,
y que está en contra de la ley antidiscriminación, la 23.592, a través de este DNU y la ley 27.000 y pico, que las trabajadoras podrían ser despedidas por causa de maternidad, orientación sexual o simplemente por el género, y que no puedan reclamar, escucharon bien, ante la justicia, los organismos administrativos correspondientes y propios, pero fundamentalmente ante la justicia, ningún tipo de reparación, de indemnización agravada, ni por daño moral, ni por daño psicológico, ni por supuesto por despido discriminatorio. Esto está absolutamente en contra de lo que establece el derecho actual vigente en Argentina, la ley de contrato de trabajo, las leyes complementarias, y por supuesto las leyes con jerarquía supralegal, es decir, por encima de las leyes que nombramos, ley de contrato de trabajo fundamentalmente, con sus modificatorias, la Constitución Nacional, en su artículo, en la norma del artículo 75, inciso 22, con todos esos pactos, tratados, normas, convenios internacionales, y a su vez de plena vigencia desde ya, y a su vez de todos los compromisos y convenios que se han firmado a nivel internacional con la ONU, Organización de Naciones Unidas, y fundamentalmente de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Bien, es un tema para pensarlo, es un tema que debe discutirse, que no es menor, que se va a avanzar, se está repartiendo mucho dinero, y esto no es un toma y daca, porque son momentos sumamente difíciles, salvajes, sangrientos, y cada vez se están retaseando, violando, cercenando derechos esenciales, derechos humanos de trabajadores y trabajadoras en nuestro país